Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Intermás, llegamos donde otros no pueden llegar. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy voy a estar acompañado de la periodista Olga Bear. Olga Bear es periodista nacida en Palmira, criada y hecha en Cali, dicho por ella misma, de origen judío, que ha tenido un trasegar periodístico muy interesante en los últimos 40 años de la vida social, económica y política de nuestro país. Ha aceptado nuestra invitación y vamos a aprovechar este rato para que ella nos cuente facetas muy interesantes y muy dramáticas de la historia reciente de Colombia, para que usted y yo podamos entenderla mejor. Olga, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y además de saludarla, comienzo preguntándole. Esta pregunta ya se la han hecho muchas veces a usted. ¿Por qué periodista? ¿Por qué no arquitecta, ingeniera o médica? Bueno, yo creo que yo finalmente soy periodista por casualidad. Yo me había empeñado en ser directora y guionista de cine y había hecho todos los trámites para irme a estudiar a una universidad en Quebec, en Canadá. En los años 70 los papás lo orientaban a uno mucho y además uno era muy obediente. Entonces a mi papá se le ocurrió que hablar inglés era una llave que me podía abrir muchas puertas, cosa que en efecto ha sucedido a lo largo de mi carrera, y me propuso enviarme como estudiante de intercambio a los Estados Unidos, al estado de Nueva York. Yo me fui y cuando regresé, para mi sorpresa, no me iba a ir para Canadá, sino que mi papá me había matriculado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la Facultad de Comunicación, con el argumento de que allí había énfasis en cine. Entonces, que era mejor que estudiara una cosa más general y después me fuera orientando, especializando hacia lo que yo quisiera. Pero como en la vida no es lo que uno desee, sino lo que aparece, por eso yo creo mucho en el destino. Cuando estaba en primer semestre de universidad me pusieron a hacer una radionovela, un profesor de radio de cuyo nombre ni me acuerdo ni quiero acordarme, porque de verdad... que sí se acuerda. No, de verdad ponerlo a hacer a uno un trabajo sin las herramientas. Entonces yo, que era una persona muy responsable, dije, no, yo cómo voy a hacer una radionovela sin saber cómo se hace una radionovela. Con la buena fortuna de que yo vivía a 2 cuadras de Todelar, que tenía ese maravilloso elenco del radioteatro de Todelar, de las radionovelas, y me fui para allá, y en la puerta estaba Óscar Restrepo Pérez, conocido como Trapito, que es actualmente el director de deportes en el radio RCN, en la radio. Y bueno, él me condujo al elenco, que le llamaban el elenco de Todelar, y allí me presentó a todo el mundo, me dejó ver cómo grababan una radionovela llamada Calimán, y eso me compró. No, ahí ya caí seducida, claro, totalmente. Claro. Así es que en primer semestre de universidad
claro, me fue muy bien en la calificación de aquella radionovela, porque inclusive me regalaron libretos para que yo viera cómo se hacían, y entonces yo tomé un poco ese modelo y construí mi propia historia. Pero además de eso, además de que me fue muy bien, Óscar Restrepo empezó a preguntarme, como preguntan los periodistas: ¿usted de dónde es? ¿Usted qué hace? ¿Hace cuánto está en Bogotá? ¿Por qué está aquí? Tal, todo ese cuento. Y descubrió dos cosas: una, que yo era de Cali, que eso fue unos pocos años después de los Juegos Panamericanos, entonces había toda esa aureola de Cali, la capital deportiva de Colombia, y que aquí todos éramos deportistas. Y segundo, bueno, que yo jugaba voleibol. Entonces me propuso entrar a trabajar con él en deportes, en un programa que tenía los fines de semana, y torció mi destino. Y ahí arrancó. Ahí arranqué y de ahí ya nunca me salí. Bueno, pero Olga Bear, esa jovencita de los años 70, se pudo haber quedado haciendo periodismo deportivo, o por qué no, periodismo de farándula o periodismo social. Pero entiendo que usted después se encontró con otro maestro del periodismo, con Jorge Enrique Pulido. ¿Será que podríamos decir que Jorge Enrique Pulido fue el primer faro que le disparó a usted la vena por el periodismo de investigación, el periodismo político? Indudablemente, claro que sí. Nosotros trabajábamos en todo el área, eran dos casas, de esas casas antiguas del barrio Palermo de Bogotá. Entonces, todo lo que era el noticiero, las oficinas administrativas y demás quedaban en la casa grande, y en una casa chiquita, al doblar la esquina, quedaba deportes y no sé qué más quedaba. Entonces, aparentemente Pulido me veía cuando iba a grabar los programas, porque las cabinas sí quedaban en la casa grande, cuando iba a editar mis informes, seguramente oía también los programas de radio que hacíamos sábados y domingos de deportes. Y un día se presentó a la oficina de deportes, ahí en un segundo piso de la casa pequeña, y le dijo a Óscar Restrepo y a Pastor Londoño, que se encontraba ahí en ese momento también: señores, vengo a llevarme esta niña, ella está perdiendo aquí el tiempo. Entonces ellos asombrados le dijeron: ¿qué le pasa? Un momentico, ¿qué pasó aquí? Dice: no, ella tiene que venir a trabajar al noticiero. Ella, de cubrir el atletismo y el tenis y las pendejadas de los deportes, nunca va a pasar. Nunca la van a dejar entrar a un camerino, nunca la van a dejar narrar un partido de fútbol profesional. Eso no es para mujeres. Y me robó, me llevó para el noticiero. Yo no quise, durante 6 meses no quise dejar deportes, pero ya después era imposible. Yo al mismo tiempo estudiaba en la universidad, ya trabajaba en el noticiero, medio tiempo trabajaba ahí, y los sábados y domingos, que eran para descansar, los trabajaba en Matinal Deportiva Continental. Entonces llegó un momento en el que me gradué del colegio, de la universidad, terminé mis estudios de comunicación y dejé ese tema de los deportes. Siempre me prestaban para eventos especiales, juegos centroamericanos, que la visita de Mohamed Ali, que la visita del otro, que el viaje a no sé dónde, o sea, para cosas muy especiales. Yo durante un par de años también seguí trabajando en deportes, pero fundamentalmente ahí ya tomé la ruta del noticiero. Pero vuelvo a insistir, ¿fue esa cercanía con Jorge Enrique Pulido, el énfasis de la noticia política, de la investigación, porque fue un periodista muy polémico también en su época, de hecho fue asesinado por las mafias de este país, lo que a usted le disparó la vena por el periodismo investigativo? Sí, pero no. Porque cuando yo entré al noticiero no me dejaban cubrir las informaciones políticas. A mí me dijo Pulido una cosa increíble, que hoy se la agradezco, pero en ese momento me ofendió profundamente. Me dijo: le dije yo, ¿cuáles van a ser mis fuentes? Y me contestó: sus fuentes son las que ninguno de estos quiere. Una reacción de 14 periodistas. Entonces yo tuve que empezar a crear mi banco de fuentes. Pero poco a poco se dieron circunstancias que permitieron que yo fuera ascendiendo. La primera fue una noticia mundial que todavía me asombra haberla dado yo, que es el descubrimiento de Ciudad Perdida de los Taironas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Como yo cogía las fuentes que nadie quería, y a mí me interesaba mucho la antropología y me interesaba mucho la arqueología y esas cosas, empecé a hacer una fuente que me respondió muy bien, que vio tal vez en mí algún talento, que se llamaba Álvaro Soto Holguín, que era el director del Instituto Nacional de Antropología. Entonces yo cubría
lo que pasaba allí, que eran muy pocas cosas, que tanto puede uno producir durante la semana del Instituto Nacional de Antropología. Sin embargo, yo me iba para allá, quedaba en la sede del Museo Nacional, cubría las cosas más mínimas, me ayudaban mucho con información, y claro, Pulido siempre consideraba que eso era como el desecho, como para el noticiero de los sábados a las 7 de la mañana, cuando nadie estaba... El relleno. El relleno absoluto. Hasta que un día Álvaro Soto me llamó, me dijo: necesito que venga, que esté aquí a las 3 de la tarde. Yo normalmente estaba a esa hora en el noticiero, y me dijo: tiene que decirle a su jefe que le voy a dar una noticia muy importante. Cuando fui le dije a Pulido, yo creo que Pulido pensaba: a esta niñita ni hace falta aquí. Bueno, váyase, ¿sí? Espero que traiga algo bueno. Cuando llegué ahí, al Instituto Nacional de Antropología, habían unas mesas gigantescas, unos planos de lado a lado. La cosa más alucinante que yo todavía los recuerdo con claridad, ¿sí? Y eran unos planos de la Sierra Nevada de Santa Marta y de los hallazgos de Ciudad Perdida. Cuando yo llegué al noticiero con la noticia, Pulido no me creyó. Y yo le dije: escuche la grabación. Cuando él oyó la grabación, me dijo: Olga, hay que hacer ya un extra. Esto es un extra. Claro, primero llamó al tipo y confirmó todo, seguramente le pidió algunas otras informaciones. Fue el primer extra de mi vida. Y fue espectacular. Ahí como que Pulido dijo: está como que más o menos, ¿no? La segunda circunstancia interesante que se dio es que en esa época las periodistas, salvo ciertas excepciones, trabajaban como periodistas hasta que se casaban, ¿cierto? Entonces se casaban y después terminaban en las páginas femeninas, escribían crónicas, cositas por ahí. Así eran los años 70 todavía en este país tan parroquial. Entonces Ivonne Forero era la novia del gerente de Todelar, de Alberto Díaz Mateus, que era un gran narrador de esta vaina de los caballos, de la hípica. Y le propuso matrimonio. Y cuando le propuso matrimonio, pues todo el mundo pensó: bueno, él es un hombre de radio. No, para la casa, amiguita. Se casó y para la casa se acabó eso. Y ella cubría alcaldía y consejo de Bogotá. Entonces Pulido me dijo: usted sí va a ser capaz con eso. Él siempre era por la negativa, como diciendo: usted no es capaz. Era un rasgo muy extraño en él. Bueno, me dijo: usted sí será capaz. Le dije: pues pruébeme. Y me probó, y a los 3 meses produje mi segundo extra. Había una reunión en la alcaldía, iba a ir Carlos Lleras Restrepo. El alcalde era Bernardo Gaitán Maecha. Entonces le dije: Pulido, va a ir Lleras. Y dijo: bueno, vaya. Quedé muy asombrada. Alguno de los periodistas de política preguntó: ¿será que voy? No, ese viejo no habla. Ese viejo no dice nada. Ese está retirado de la política. Era candidato Turbay Ayala. Ya era precandidato. Y claro, Lleras se le quería atravesar, pero tal vez él no sabía muy bien cómo. Claro. Pues llegué a la alcaldía y este viejo, Bernardo Gaitán Maecha, le digo viejo con cariño, sí. Este señor mayor, muy mayor comparado conmigo, le dijo: expresidente, le quiero presentar a una periodista que va a ser de las grandes en este país. Y Lleras era Pero tenía un avisor, el hombre. Lleras era muy didáctico, él era muy el profesor, el paternal, a pesar de ser tan cascarrabias como era conocido. Él tenía como una doble característica, y yo conocí esa un poco más, mucho más amable, de Carlos Lleras, que a partir de ahí se volvió mi amigo, obviamente. Entonces le dijo: yo no sé, el presidente Lleras, si usted le quiera dar alguna declaración a la periodista. Ella: mire, en este momento está empezando, cubre aquí Bogotá, todo esto. ¿Por qué Bernardo Gaitán me quería mucho? Porque él, antes de ser alcalde, fue director de intendencias y comisarías, que en esa época no eran departamentos. Era un departamento administrativo adscrito al Ministerio de Gobierno. Por eso conocí tanto ese Ministerio de Gobierno, que sé usted en algunos momentos para dónde va. Y Gaitán Maecha era el director de intendencias y comisarías. Y cuando yo empecé a cubrir eso, pues él, que era un político y claro, después llegó alcalde, vio en mí esa posibilidad como de contar lo que él trabajaba desde el ministerio.
Y me llevó por todas las intendencias y comisarías. Yo me conocí Putumayo, Amazonas, Guainía, bueno, todo es una belleza. Ay, Dios mío, eso es de lo más hermoso que he vivido en mi vida. Entonces, claro, yo había hecho una muy linda relación con Gaitán Maecha, me había ayudado, y bueno, presentaba noticias rarísimas en la radio, pero las presentaba, Pulido en eso me daba juego. Y claro, cuando llegó alcalde, todos los periodistas que cubrían la alcaldía eran nuevos para él, menos yo. Entonces ahí había un plus para mí muy bueno. Y cuando él le dijo a Lleras Restrepo, no sé si usted le quiere dar una entrevista a la periodista, él se quedó mirándome y me dijo, pregunte, periodista. Y yo, con la berraquera que de verdad me caracteriza, yo no me iba a arrugar, y de verdad yo había pensado en todo ese trayecto, si me da la oportunidad, yo qué le preguntaría ayer. Entonces le pregunté, le hice la pregunta certera. Le dije, señor expresidente, usted lleva 2 años retirado, no sé cuántos años retirado de la política. Su adversario dentro del Partido Liberal, su adversario histórico dentro del Partido Liberal, es Julio César Turbay Ayala, quien se acaba de lanzar a la precandidatura liberal y es casi el seguro candidato a la presidencia. ¿Usted qué va a hacer? Y el tipo me ha contestado, yo me voy a lanzar y seré candidato presidencial. O sea que esa es la noticia. Eso era, pues claro. Cuando recuerdo mucho que yo temblaba y yo le repregunté porque yo no podía creerlo. Y entonces Lleras me contestó muy amablemente, me explicó por qué el tema de la corrupción, el tema de miles de cosas las mencionó. Y yo saliendo de ahí que me temblaban las piernas y Gaitán Maecha detrás de Lleras Restrepo me hacía así. O sea, la sacó del estadio. La sacó sí. Bueno, le di la mano, me dijo, Olga, mi casa es su casa. Por favor, quiero que vaya y conversemos. Lleras Restrepo. Y a partir de ahí surgió una amistad muy bonita y lo entrevisté varias veces. Cubrí la campaña, porque eso después se firmó el consenso de San Carlos, garantizándole a todos los candidatos igualdad de condiciones, y yo recorrí el país con Lleras Restrepo. Entonces, digamos que son oportunidades para una niña de 18, 19 años que nunca se les presentaría claro. a los periodistas de hoy en día. Entonces, yo creo que yo tengo una acumulación de conocimientos y de experiencias que hacen que mi carrera haya sido... O sea que podríamos decir que a usted le aplica aquello de la serendipia, esas cosas que ocurren buenas sí, sin uno buscárselas, pero que las sé buscar, y que las sabe agarrar, que está preparada para agarrarlas. Exacto, porque a tanta gente que ha tenido muy buenas oportunidades en la vida y o las ha despreciado o no las ha visto, ¿no? Recuerdo mucho que cuando salí de la alcaldía, en el Transmóvil de Todelar, iba con un Jaime Torres, fue siempre nuestro chofer, pero él sabía más de periodismo que todos nosotros. Y Jaime me dice, ¿cómo le fue? Yo le dije, imagínese lo que me pasó, tal cosa. No, mi hijita, no, uy, usted se va a ganar un premio de periodismo, decía, cuando los premios eran importantes. No me lo gané ni me presenté tampoco. Bueno, en todo caso, teníamos que recoger unas cuadras más allá a Jorge Enrique Pulido, que estaba en la Contraloría, entrevistando al Contralor para un programa que él hacía los domingos de personajes, no me acuerdo cómo se llamaba. Él se subió al carro y yo le dije a Jaime Torres, Jaimito, ayúdeme, yo cómo le digo esto a Pulido. Yo qué hago, ese no me va a creer. Yo le tenía mucho miedo a Pulido, la verdad. Entonces se subió al carro y dijo, bueno niña, ¿cómo le fue? Entonces Jaime Torres contestó, pida un extra, Jorge Enrique, porque ahí se trataban muy familiarmente. ¿Cómo así? Carlos Lleras se lanzó a la política en la grabadora de Olga Bea. ¡Ay, dejen de decir ridiculeces! Y yo, sí, Pulido va a ser candidato. A ver, oigo. Le puse además en esa época uno siempre con el temor de que no grabara, claro, ¿no? Claro. Bueno, esas cosas, porque esas cosas de la tecnología eran realmente pues difíciles para uno, ¿no? No era como hoy en día que hay tanta cosa, que uno pone un celular aquí, una grabadora acá y la cámara y tal, y todo el tiempo está grabando.
En esa época o grabó o no grabó, pues grabó. Entonces le devolví el cassette, escuchó, dijo, me hace el favor apenas pueda, para el carro. Entonces paró el carro, no me felicitó, él era muy esquivo para hacer un reconocimiento y dijo, ¿está preparada? Porque yo no voy a decir qué pasó, yo le voy a dar la palabra a usted. Esa es la forma de felicitarla, de reconocerle, Sí, digamos. yo creo. Y ahí solté mi segundo extra. A partir de ahí ya no Ya era una periodista. periodista, sí, ya era una periodista consumada, digámoslo. Ya había hecho el rito de pasaje. Bueno, entonces, como no nos podemos quedar en esa Obviamente. trayectoria histórica, porque entonces el tiempo no nos alcanzaría, pero esos dos hechos que usted acaba de mostrar permiten comprender por qué Olga Bear ha logrado hacer el periodismo que hoy nos puede mostrar. Pero entonces necesito que le demos a nuestros televidentes e internautas otro elemento para acabar de comprender esa aptitud prismática que usted ha tenido, digámoslo, que puede estar en este lado hoy, mañana puede estar en este otro, sin perder no su objetividad, pues ya sé cuál es su planteamiento frente a la objetividad, pero sí su posición, su punto de vista del periodista. Usted estuvo trabajando con el gobierno que fue acusado de ser el más represivo de Colombia en los últimos 40 años, el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Y usted era una mujer muy joven, pero ya había logrado sus extras, ya era una periodista que tenía un cierto reconocimiento y una cierta autoridad en el medio. No quiero tanto referirme a lo que hizo en el Ministerio de Gobierno cuando usted trabajó en este gobierno, sino lo que hizo Julio César Turbay Ayala con Olga Bear, una periodista que nadie podía decir en ese momento que era afecta al régimen, que era áulica del régimen, que iba a ser una, pongámosla aquí, pongámosla allá, sino alguien que iba a darle garantías a la ciudadanía. ¿Qué fue lo que hizo Julio César Turbay Ayala con usted? Mire, corría el año 1982, era más o menos enero del 82. Ese día había elecciones, ese año había elecciones, y todo el mundo decía que a Belisario le iban a robar las elecciones, que esas elecciones se las iban a regalar, ganara o no ganara Alfonso López Miquels. Entonces ese rumor que crecía y crecía empezó a coincidir con una situación de desprestigio internacional y de presión internacional que había por todo el tema de las violaciones a los derechos humanos, la aplicación del Estatuto de Seguridad, las torturas, las desapariciones, las muertes y demás. Entonces, Turbay Ayala, que era un tipo inteligente, porque sí lo era, él no estudió en la universidad, pero era un tipo muy sagaz y muy inteligente, un día hizo un análisis con su ministro de gobierno, que era Jorge Mario Eastman, y dijo, mire, yo quiero decirle que yo no me voy a robar esas elecciones. Bueno, entonces Turbay Ayala estaba siendo muy cuestionado internacionalmente por todo lo que generó la aplicación del Estatuto de Seguridad, que le dio un poder ilimitado a las fuerzas militares y a la policía, lo que produjo desapariciones, torturas, diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos, restricciones a las libertades ciudadanas, a la prensa misma y demás. Turbay era un tipo inteligente, sagaz, que no había pasado por las aulas universitarias, pero tenía una inteligencia espontánea, autónoma. Entonces él se reunió con su ministro de gobierno, Jorge Mario Eastman, y le dijo, mire, yo quiero decirle a usted oficialmente que yo no me voy a robar las elecciones, que si Belisario Betancur gana, ganará y le vamos a entregar el poder, y si gana López, le vamos a entregar el poder. Lo que me preocupa, le decía Turbay, es que si López consigue los votos y gana legítimamente, siempre van a decir que fue fraude. Claro, entonces yo necesito introducir en el Comité de Vigilancia Electoral a personas que sean de la oposición, personas que hayan sido muy críticas de este gobierno, personas que estén en la disposición de estar acá vigilando que eso suceda, que no va a haber fraude y que yo voy a entregar limpiamente el poder a mi sucesor, al que gane. Entonces
Jorge Mario Eisman era un buen amigo mío, amigo personal. Entonces me llamó y me dijo, yo la necesito. Y la necesito para algo más que para lo que me ha encomendado el presidente. Necesito que venga y me visite. Entonces yo fui al Ministerio de Gobierno y me dijo, mire Olga, yo necesito dos cosas de usted y espero que pueda hacer. Por un lado, necesito que forme parte del Comité de Vigilancia Electoral. Lo que pasa es que si usted viene a esas reuniones, que pueden ser una vez a la semana, una vez cada 15 días, usted viene, entra a una reunión, se va, y usted no tiene la capacidad para saber realmente si estamos manipulando o no. Entonces yo le dije, efectivamente, yo una cosa de esas no la aceptaría. Entonces me dijo, ¿por qué no se viene a trabajar conmigo? Le dije, ¿yo trabajar en el gobierno de Turbay? Él me ha pedido que involucre a gente crítica de la oposición, que haya escrito o dicho las peores cosas de este gobierno, porque esa es la garantía. Entonces yo a usted le ofrezco montar aquí la oficina de comunicaciones del Ministerio del Gobierno, por el fin de que usted se empape del funcionamiento de todo el sistema electoral y esté aquí al tanto, y usted misma reciba las denuncias de los políticos y usted misma reciba las denuncias de la ciudadanía. Yo necesito una oficina de comunicaciones, no tanto para hacerle comunicados a los periodistas, sino para que los periodistas tengan acceso a la información. Eso a mí me sonó súper atractivo. Lo único que me hizo dudar fue, yo trabajar en el gobierno de Turbay Ayala. Pero finalmente un amigo mío, que es abogado y que es una persona en quien yo creo mucho y muy brillante, me dijo, mire, primero está en el poder adentro, y eso es una garantía incuestionable para que haya un cumplimiento de las normas democráticas. Por otro lado, para usted es importante conocer intelectualmente, académicamente, periodísticamente, conocer el poder por dentro. A ojos cerrados yo le digo, métase. Pero usted deje claro que usted nunca va a perder esa capacidad de denunciar lo que tenga que denunciar. Entonces yo acepté. Sabe que no fue muy controversial en su momento que yo entrara al noticiero. La gente lo entendió fácil, la gente lo entendió rápidamente. Una pequeña entrevista en El Tiempo, otra por ahí en la radio, y la gente entendió muy bien cuál era mi misión ahí. Y la cumplí muy bien, me gustó mucho ese ejercicio, me gustó mucho esa experiencia, mucho respeto tuve en el Comité de Vigilancia Electoral, que era una reunión muy grande y muy llena de conflictos, y al final ganó Belisario Betancur. O sea, Turbay cumplió y eso me parece bien. Bueno, eso me da cabida para entrar en esa otra faceta que quisiera ampliar hoy en esta entrevista con usted. Esa periodista que fue acusada de ser izquierdista, de ser casi guerrillera, de ser vocera de la subversión de alguna manera, que pudo estar adentro del gobierno de Turbay, pero que después, precisamente por esos mitos que se han creado en torno a su trabajo, en el gobierno de Belisario Betancur le toca salir del país, después de que usted ya había hecho un recorrido de autora de periodismo de investigación. Usted ya había escrito las guerras de la paz y acaba de escribir Noche de Humo. No. Al mes de publicadas las guerras de la paz. Al mes de publicadas Guerras de la Paz, usted comienza a ser asediada y usted recurre a Belisario Betancur. O mejor, Belisario Betancur la alerta y le dice, aquí es mejor que se vaya porque no hay garantía de nada para nadie. Explíquenos eso, porque alguien dirá, pero es que Olga Bear estaba casi que trabajándole a Turbay Ayala y después aparece como que era defensora de movimientos sociales y de la izquierda colombiana, y el gobierno de Belisario Betancur, que también fue acusado de muchas cosas, de desapariciones y de haberle puesto conejo a la paz y demás, termina casi que empujándola al exilio. ¿Cómo fue ese proceso que usted vivió?
Bueno, yo lo primero que quiero aclarar es que yo nunca trabajé para Turbay Ayala. Bueno, pero Yo trabajé en el trabajé gobierno. En el Estado colombiano. Correcto. Cumplí unas funciones de Estado y dentro del Ministerio de Gobierno. Yo no puedo satanizar, por ejemplo, a quienes hayan trabajado en el gobierno de Uribe porque hayan trabajado en el gobierno de Uribe. Es ni correcto. a quienes trabajen en el gobierno de Santos o hayan hecho algún contrato de alguna gestión o lo que sea. Yo no satanizo, entre otras, porque mi salario no lo pagaba Turbay Ayala. Mi salario lo pagábamos los ciudadanos colombianos, yo misma incluida, con los Correcto. impuestos. Entonces me parece que hay que aclarar un poquito que uno puede ser un servidor del Estado, aunque no esté comprometido con el gobierno de turno. Bueno, digamos que durante el gobierno de Belisario se dio todo ese espectro de hechos que van desde el discurso presidencial en el cual él dice que no quiere ver derramada una sola gota más de sangre. Y la paz, y la paloma. La paz, las palomas y todo eso, hasta comienzos del año 1985, cuando ya realmente se radicalizan totalmente las fuerzas en conflicto y se empieza a gestar la ruptura del proceso de paz con varias organizaciones guerrilleras. Mire, yo comparo mucho la estigmatización que se hizo sobre mí y otros periodistas, que se nos alcanzó a decir que éramos guerrilleros, que éramos los micrófonos abiertos de la subversión y esas cosas, con lo que les pasó después a los que son víctimas de las chuzadas durante el gobierno de Álvaro Uribe. Y es que se hace un montaje que termina casi que comprobando, entre comillas, la supuesta vinculación de las víctimas de los montajes con grupos al margen de la ley. Yo fui tan víctima como en el gobierno de Belisario, como lo fueron después en el gobierno de Uribe, tantos otros, entre ellos el magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velázquez, abogados, defensores de derechos humanos, gran cantidad de periodistas, Holman Morris, y bueno, me cansaría de Claudia López, no terminaría esta hora que tenemos aquí mencionando los casos y los seres humanos involucrados en esto. En ese año 85 ya la correlación de fuerzas está muy en contra de la paz. Vienen una serie de hechos, varios crímenes, y finalmente se rompe el proceso. Primero se rompe con el M-19, primero se rompe con las FARC, después se rompe con el M-19 y finalmente se rompe con el EP. Entonces, ¿qué sucede? Que los periodistas que habíamos abanderado el proceso de paz desde los medios de comunicación, no porque creyéramos en X o Y actor, porque creíamos en la necesidad de la paz para este país, en la necesidad de entendernos sin el uso de las armas. Pareciera que estuviéramos repitiendo la historia, ¿no? Que esto es cíclico. Entonces, nosotros fuimos victimizados, fuimos estigmatizados. Y con un agravante, y es que yo desde el año 79 venía diciendo que el general Miguel Vega Uribe, suegro de Plazas Vega, suegro y tío, el general Vega Uribe había protagonizado y había dirigido las torturas contra opositores alzados en armas y no alzados en armas desde la Escuela de Caballería como comandante de la Brigada de Institutos Militares. Después de todos esos hechos de la brigada, pues hubo una serie de investigaciones y el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano, a las fuerzas militares, por las torturas en esa sede militar. Y yo pues tuve el descaro de publicar la sentencia del Consejo de Estado en mi libro Las Guerras de la Paz, 37 páginas para decirle a Vega Uribe, usted es un torturador, y el Consejo de Estado lo confirma. ¿Y quién era Miguel Vega Uribe? El ministro de la Defensa. Entonces, el presidente de la República en la sombra. El presidente de la República en la sombra. Así es. Entonces, como se dice vulgarmente, el man me la montó, y ahí duré un año sobreaguando, hubo una serie de incidentes. El último, el más grave de todos, fue en mi propia casa, cuando me mandó a allanar en supuesta búsqueda de armas, que obviamente no encontraron. Y allí, bueno, ya la situación para muchos periodistas, porque ya había pasado lo del Palacio de Justicia, era muy delicada.
Y Belisario les dijo a los periodistas y a mi padre, a mis padres que fueron a Palacio a protestar por este y otros hechos, que él quería hablar conmigo. Bueno, yo fui a Palacio y él me dijo, aquí no hay nada que hacer, aquí no hay garantías, ni para los periodistas, ni para los intelectuales. Aquí pude interceder por usted, pero ya no habrá una segunda vez. Cuando usted le dice eso, el comandante en jefe de las fuerzas militares, aunque sea en el papel solamente, presidente de la República, pues usted agarra el primer avión y se va. Claro, eso es muy triste. E ironiza el verdadero poder que ha impedido que este país entre en un proceso real de paz. ¿Sí? Bueno, pero entonces usted comenzó a ser asediada porque se atrevió a publicar un libro producto de eso que llamo la investigación periodística, las guerras de la paz, donde se va de frente contra el hombre más poderoso del país en ese momento, que era Miguel Vega Uribe. Pero usted eso no la amilanó. Quizás el hecho de tenerse que ir al exilio, de sentirse asediada, le dio más ímpetu y siguió trabajando. Después sale su libro Noche de Humo, ¿sí? Y para dar un salto rápido en la historia, después se atreve con el paramilitarismo y se pregunta, ¿y cómo fue que nació el paramilitarismo en Colombia? Y se va hasta Israel y a Rusia, entiendo yo, a Israel con su hija, a investigar y a entrevistar a Yair Klein, el mercenario que vino a Colombia a enseñarle a quienes tenían la plata y las armas cómo hacer paramilitarismo en Colombia. Y no contenta con eso, termina hace 4 o 5 años haciendo el libro El Clan de los 12 Apóstoles. Y usted, producto de una entrevista con un hombre que todavía está vivo, que es el teniente Juan Carlos Meneses, que está detenido, entiendo yo, ¿sí? Usted novela un hecho histórico que es la concreción de un grupo paramilitar que hoy tiene entre la espada y la pared a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todo eso que usted ha hecho, Olga, lo ha hecho acicateada por la búsqueda de la verdad histórica, por la rabia, perdóname que se lo diga de esa manera, por la rabia que le generó haber sido asediada, sindicada y guerrillera, de ventríloca de la guerrilla, haber tenido que salir del país corriendo. ¿Cuál ha sido como el elemento dinamizador de esa fuerza periodística que usted ha tenido? Quienes me conocen saben que la rabia no me impulsa a nada. Yo siempre, claro, somos seres humanos, puedo sentir rabia, odio, alegría, tristeza. Aún en el momento de mayor alegría, siempre intento decantar la situación. Siempre intento pensar cómo lo voy a analizar, cómo lo voy a vislumbrar dentro de unos meses, ¿sí? No, yo nunca sentí rabia por lo que me hicieron los militares durante el gobierno de Belisario Betancur. No, por el contrario, yo siempre creo que de una situación mala puedo extraer cosas buenas. La primera, salí con vida del asunto, o sea, me salvé pero por un pelo. Segundo, me permitió como decantar todo ese éxito que yo estaba obteniendo, porque fue una carrera meteórica de 10 años en los cuales venía éxito tras éxito. Era una cosa impresionante, muy joven, yo tenía 28 años, y era el momento de parar también, de replantearme un poco mi vida. Afortunadamente ya había hecho mi maestría en ciencias políticas, entonces tenía ya como unos parámetros mucho más amplios de análisis sobre la realidad nacional. Ir a México lo consideré como una oportunidad de vida. Y escribir Noches de Humo no fue producto de la rabia, fue producto de una reflexión y fue producto de un gran impulso que me dio el escritor uruguayo Eduardo Galeano, que me dijo, yo le presenté un proyecto para un libro para ver qué opinaba y me dijo, ese no, ese lo escribes después, ahora hay que escribir el libro del Palacio de Justicia. Yo le dije, pero ¿cómo? Yo no puedo volver al país. Todos van a querer hablar, Olga, yo sé que todos van a querer hablar. Consiga $10.000 y sáquelos del país. Si usted no puede entrar, ellos van a salir y le van a hablar, y tuvo toda la razón.
logré hablar con todos los personajes que me propuse. Y no, yo lo que siento es que mi actitud siempre es reflexiva. Cuando yo llegué a la conclusión de que tenía que hacer el libro de Juan Carlos Meneses y el tema de los 12 apóstoles, no fue impulsada por rabia o por odio, porque yo en realidad, durante los primeros 7 años de los 8 que duró Álvaro Uribe en el poder, yo ni siquiera vivía en Colombia, yo no estaba viviendo el día a día, yo estaba como aislada de esa realidad. Y lo que me impulsó fue regresar al país y empezar a conocer la podredumbre y la cantidad de violaciones a las libertades ciudadanas y a los derechos humanos, al ejercicio político que habían sucedido en esos años y en los años anteriores a Uribe. Eso me llevó a intentar construir esa historia. Después de publicada, me devolví en los años, porque lo de Klein es un libro posterior que viene a llenar un vacío sobre el origen del paramilitarismo, porque yo directamente entré a hablar sobre los grupos paramilitares ya conformados, pero tenía que devolverme para poder hablar de los orígenes, y entonces por eso después hice el de Klein. Mi meta es una meta ética. Cuando yo iba a publicar, cuando yo iba a empezar a trabajar el libro Los 12 Apóstoles, yo les dije a mis familiares, esto nos va a generar muchas consecuencias difíciles que vamos a tener que enfrentar, pero si yo no abordo esa obra, me tengo que retirar del periodismo, y además me tengo que retirar de la academia y me tengo que retirar de todas las actividades en las cuales yo promuevo la ética y promuevo la verdad. Olga, permítame para darle elementos de contexto a nuestros televidentes e internautas. Para quienes la acusan a usted de que es una enemiga de Álvaro Uribe, de la familia de Uribe, del gobierno de Uribe, y que por eso se ensañó y sacó esta obra, recordemos que cuando usted publicó Noches de Humo, usted tuvo muchas dificultades con dirigentes del M-19, con personas del entorno del M-19 que no aceptaron el retrato histórico que había en este documento. Esto está probando que usted no estaba amangualada con un lado o con otro de los actores de esta guerra que ha tenido Colombia. Pero eso nos permite mirar la dimensión histórica de lo que ha sido el trabajo periodístico. Explíquenos eso. Bueno, sí, cuando yo empiezo a trabajar una obra, siempre les digo a las personas con quienes voy a trabajar la parte del contenido y de la investigación, desnúdenme su alma, pero yo no le puedo garantizar el resultado. Y si aceptan, se hace, y si no, no se hace, pero yo no me le puedo regalar a un personaje simplemente porque ese personaje me va a contar su vida, su historia y cosas muy difíciles que me han contado muchos de ellos. Cuando salió el libro Noches de Humo, la primera que no estuvo de acuerdo con su contenido fue Clara Elena Enciso, la guerrillera sobreviviente a la toma del Palacio, porque ella decía que yo la había dibujado a ella no como una militante, ¿sí?, aguerrida, que había entrado allá por vocación de poder o por vocación de compromiso con el país, sino que había entrado por amor. Y yo me acuerdo que en esa ocasión pues le mandé a decir, porque ya no me volví a ver con ella, le mandé a decir, mire, la realidad es que hice algo muy loable. ¿Qué hay más bello que el amor? El amor y el odio son las 12 actitudes de vida que han marcado la existencia de la humanidad. Todo lo demás ha sido producto del amor o del odio. Entonces, que yo haya dicho que usted es un ser humano, que usted entró al palacio por amor, no solo es a su ser querido, sino por amor a Colombia en su forma de verlo. Bueno, ella fue la primera que no estuvo de acuerdo. Después Antonio Navarro Wolf, con toda libertad, me dijo, mire, yo no voy a cuestionar su obra ni pública ni privadamente, pero me parece que ahí hay una postura equivocada sobre por qué y cómo entró el M-19 ahí. Las motivaciones. Yo le dije, sí, ahí hay un problema de visión del momento histórico. Ustedes no entendieron lo que había pasado. Ustedes estaban en el año 80 o en el año 82, y del 82 al 85 las fuerzas militares adquirieron un poder inusitado. Y el presidente cada vez tenía una postura más débil.
Si ustedes hubieran entendido eso, ustedes hubieran sabido que esa no era otra embajada de la República Dominicana. ¿Sí? Correcto. Tal vez hubieran hecho una acción, pero el sitio vulnerable era el Palacio de Justicia, porque era la corte democrática, era la corte que cuestionaba violaciones, era el Consejo de Estado que condenaba al ministro de la Defensa por violaciones a los derechos humanos. Los años hicieron que después me dijeran que yo tenía que usted tenía razón. O sea, históricamente se comprobó que lo que yo ahí decía era verdad. Lo mismo que ha pasado ahora con el Clan de los 12 Apóstoles. Correcto. Que en su momento generó lo que ustedes quieran imaginar, y 4 años después o 5 años después, como que la Fiscalía le da validez histórica y jurídica al contenido del libro. Bueno, permítame, yo me pego de las épocas de Belisario Betancur y de Álvaro Uribe. A propósito de las negociaciones de paz que se están haciendo en La Habana, uno de los asesores de las FARC, Rodrigo Santiago, creo que se llama el asesor español, sí. Su tesis central es que la cadena de responsabilidad llega hasta el primer cargo ejecutivo de la nación, hasta el presidente de la República. Es decir, que la responsabilidad política de lo que pase no puede quedar escindida antes de llegar allá a la cabeza. Pero ocurre que para quienes hemos visto la historia desde fuera, decimos, Belisario fue presidente, pero digamos lo que la cadena de mando se rompió antes de llegar al presidente en esos años fatídicos del 84-85, cuando el ejército decidió mandar a través de interpuesta persona, Belisario Betancur. Pero en los años 2000, definitivamente la presidencia de la República era la que tenía la primera responsabilidad en la cadena de mando. Hay un cambio histórico en la correlación de fuerzas del poder político en el país. ¿Puede comentarnos eso? Sí, yo creo que eso es verdad, pero yo sobre eso quiero decirle al doctor Santiago que sí, él es español. Y aunque conozca mucho a Colombia, en este país nunca van a condenar a un presidente. Yo pienso que si algún día un presidente de Colombia pasa por un proceso que finalmente lleve a una condena, tendrá que ser una corte internacional, que sería para los años anteriores al 2002 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y posteriormente al 2002 puede ser la Corte o puede ser la Corte Penal Internacional. Un organismo colombiano nunca va a condenar a un presidente de Colombia. Esa es nuestra idiosincrasia, esa es nuestra realidad. Yo por eso apelo a la ciudadanía colombiana a que castigue a los corruptos, por ejemplo en las urnas, ¿sí? Y lo tenemos muy claro, la Fiscalía y las autoridades llegan hasta un punto, ¿sí? En el caso de Belisario llegaron hasta el general Arias Cabrales, y ahí lo pasan. A Verga Uribe nunca se le siguió un proceso por absolutamente nada después de los hechos del Cantón Norte. O sea, sobre los años 84 y 85 eso terminó en la impunidad. Álvaro Uribe no va a ser condenado. O sea, que se bajen de ese bus los que creen que va a ser condenado. Esa es nuestra idiosincrasia. Aquí no se llega hasta las alturas, ¿sí? Bueno, han llegado hasta su hermano, que es tocarle el hígado y el corazón. Pero más allá, creo que no lo veremos. Y yo me resigno a esa suerte. Bueno, pero con ese escepticismo que le escucho en su voz, vayámonos para los resultados que se espera vayan a darse con este acuerdo entre las FARC y el gobierno. ¿Sí va a cambiar el país a partir de este acuerdo formal que todos entendemos? No va a alumbrarnos el sol así mágicamente después de la firma, pero se supone que nos permitiría a muchos colombianos entrar a dinamizar propuestas más incluyentes, de más equidad, de más desarrollo territorial en muchas zonas donde literalmente el Estado no ha existido. ¿Usted es optimista o ese escepticismo que usted tiene con respecto a que nunca se llegará a tocar el verdadero poder de las alturas en este país político, tampoco servirá este proceso de paz
para esa equidad y esa inclusión que todos soñamos? Yo soy tremendamente optimista. Yo creo que soy más optimista que Santos incluso. ¿Por qué soy optimista? Soy optimista porque un arma que se guarde, se venda, se esconda o se entregue, le va a cambiar la vida al no ser utilizada a decenas de personas. Si estamos hablando de 5 o 8 mil guerrilleros que no van a empuñar más las armas, que no van a hacer masacres, que no van a hacer atentados, que no van a poner minas quiebrapatas, que no van a tomarse pueblos, que no van a dinamitar un oleoducto, que no van a contaminar los ríos. Uy, eso tiene que ser un cambio geométrico en el tema de la reconciliación en este país. Yo creo que ese paso de la justicia transicional, en el que hablamos de justicia, reparación y no repetición, es muy importante para las 6 millones de víctimas o más que hay en este país. Yo siento que eso le va a devolver el alivio a muchas familias. Creo que va a contribuir a que en el país entendamos que hay otras formas de conseguir los objetivos, que como decía Antaras Mocus, no todo vale. Pero al mismo tiempo, si el Estado no llega a esas zonas con progreso, con dinero, con beneficios para la población, otros sectores delincuenciales van a copar los espacios que dejen la zona. Cuando se firmaron los acuerdos del año 90, en el Cauca, casi que el monopolio lo tenían el M-19 y el Quintilano. Eso era lo que había en guerrilla. Había un par de frentes de las FARC, pero estaban mucho más replegados hacia el Huila, hacia el Caquetá, hacia esa parte de la bota caucana. Y el Estado no llegó. Y como el Estado no llegó y como las oligarquías rancias popayanejas no dejaron tampoco que se hiciera nada, vea los resultados que tenemos en el Cauca hoy. Entonces, yo sí pienso que así como el modelo de construcción del paramilitarismo se dio en Córdoba, ese fue el laboratorio de la paz como producto de los procesos con las FARC, tiene que ser el departamento del Cauca. Si nosotros logramos resolver el tema múltiple que hay en el Cauca, el tema de la injusticia indígena, el tema de la minería legal e ilegal, el tema de la droga, el tema de la desigualdad social y el tema de la violencia con armas, ese es el laboratorio que nos va a permitir entender que la paz es posible. Pero eso el Estado, el gobierno además, tienen que tenerlo claro. Y eso espero que lo estén haciendo. Bueno, pero allí, en esta última parte de esta entrevista, Olga, yo quiero que nos centremos en el papel de los medios y en el papel de los periodistas. Porque siempre se habla del gobierno y la guerrilla, los agentes sociales, los agentes económicos, los empresarios. Pero es que los periodistas, al final de cuentas, somos los que mostramos u ocultamos o distorsionamos la realidad. ¿Qué se espera usted con su experiencia? ¿Qué espera que haga el periodismo colombiano? No los medios, ya porque nos entraríamos en otro debate. El periodista, las Olga Bear y los Olgos Beares que haya en este país haciendo el ejercicio de periodismo ante este trance. Mire, yo creo que el papel del periodista es fundamental en este momento. Yo misma estoy dictando talleres a lo ancho y largo del país, tratando de aclimatar una nueva forma de narrar, una nueva forma de conducir las informaciones, una nueva forma de hacer el periodismo, ¿no? Con contextualización, con investigación, con multiplicidad de fuentes en las cuales se incluya no solamente a las víctimas, sino a todos los actores del conflicto. Yo creo que incluir a todos los actores del conflicto va a permitir contribuir a reconstruir la verdad. Yo creo que ese es el papel que nosotros tenemos que cumplir.
creo en otro papel importante, que sin distorsionar, los periodistas estemos siempre alertas para que los acuerdos de La Habana se cumplan. Me parece que si nosotros lo pensamos solamente con el criterio de los años 80 de pintar las palomitas de la paz y estar felices con el tema de la paz, y después, años después, el tema de la constituyente nos encegueció y no nos dimos cuenta de todas esas fuerzas internas que había en este país, empezando por los paramilitares y los narcotraficantes que estaban pescando en el río revuelto mientras nosotros ondeábamos las banderitas blancas. Creo que esa experiencia no la podemos repetir, y creo que el periodismo tiene que estar maduro para enfrentarse a este nuevo pasaje histórico en nuestra patria. Usted ha decidido en los últimos años dedicarse a formar periodistas. Así es. Y usted dice como uno de sus pilares filosóficos que el periodista no es objetivo. Lo que sí debe tener es honradez intelectual para decirle a sus oyentes, lectores, televidentes, desde qué punto de vista les está narrando la historia. Háblenos un poco de eso. Mire, cuando alguien dice que es objetivo, yo inmediatamente digo igual, pongo el signo de igual, le está mintiendo a la gente. Nadie puede decir que es objetivo. Uno debe ser equilibrado, uno debe ser honesto, uno debe ser ético, uno debe tener compromisos con algo y manifestárselos a su público. Compromiso con la paz, compromiso con la verdad, compromiso con la ética, compromiso con un sector político y decirlo de frente, porque yo creo que no es un error que alguien tenga relaciones con alguna orientación política. Eso está bien. Lo importante es que el público lo sepa. Que se sepa de qué orilla habla usted. Claro, desde qué orilla usted está hablando, desde qué orilla usted está construyendo, pero que haya un equilibrio. ¿En qué sentido? En que quienes no piensan como usted tengan amplias posibilidades de expresarse también. Yo creo que el equilibrio y la ética tienen que ser los pilares del ejercicio periodístico. Y usted, que tiene aquí en sus manos una cantidad de jóvenes en formación, ¿es optimista con el periodismo colombiano? ¿Con esa fuerza viva? Sí, yo soy optimista. Yo cuando veo a mis muchachos en los medios, porque ya he formado pues un par de generaciones de periodistas, cuando los veo en los medios batallándola, cuando los veo investigando, cuando los veo contextualizando, cuando los veo buscando la diversidad de fuentes, cuando los veo comprometidos con este oficio, digo, hombre, misión cumplida, una maravilla. Y de verdad que me siento muy satisfecha hasta ahora con lo que hemos logrado. Y ese periodismo corporativo, periodismo organizacional, periodismo un poco edulcorado que hay en la farándula, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que es parte del periodismo. O sea, nosotros no podemos eliminarlo, ni podemos volverlo el centro de nuestras críticas. Yo siento que ese es un periodismo que existe, pero que el público debe tener la capacidad de discernir. Y cuando se sienta a ver la red, saber que es un programa de farándula que no le va a cambiar la vida y que es intrascendental y que es lleno de chismes. ¿Sí? Y los dueños, que exista no está mal. Y los dueños de los medios, ya que al fin de cuentas los medios de comunicación hoy son también grupos corporativos, ¿dejarán actuar a los periodistas independientes que tengan ese punto de vista y que quieran ser honrados en mostrar esa realidad? Yo sí creo que hay que dar la pelea. Yo personalmente trabajé en medios tan cerrados como el noticiero 24 horas de Álvaro Gómez Hurtado, que es ultraconservador. He trabajado en Univisión, 20 años trabajando en Univisión, y siempre encontré un buen espacio cuando los argumentos que yo presentaba a mis jefes eran sólidos. Yo les he enseñado a los estudiantes a que aprendan a tener tanta solidez en su argumentación que el jefe le tenga que decir que sí. Olga, usted ha sido muy amable habiéndonos regalado este rato de su tiempo para que nuestros televidentes, nuestros internautas tengan de primera mano la voz de una periodista que tiene autoridad para hablarnos de frente en este momento histórico de Colombia. Y ella está dejando dos mensajes centrales en toda su intervención. El primero, el periodista debe ser garante
no de una verdad absoluta, sino de la verdad desde la que habla, garantizándole a los demás que tengan otras verdades, pero que se pongan sobre la mesa, para que no se engañe al público que necesita y creer en lo que dice el periodista y en su orientación. Y lo segundo, ella nos está diciendo que el periodismo es un faro y es un vigilante que Colombia requiere hoy más que nunca. Periodistas que no estén dispuestos a cuidar ese proceso de negociación que puede resultar recientemente hoy entre las FARC y el gobierno, están renunciando a su papel histórico. Y ella, después de 40 años de estar haciendo este trabajo, se ha dedicado a formar esta camada de nuevos periodistas. Hoy hemos recibido una lección de historia y hemos recibido una lección de periodismo. En buena hora y gracias a Olga. Muchísimo gusto. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies.